a la carne, ¿no es cierto? Como una pequeña fascia, por decirlo de alguna manera, para ejemplificarlo, ¿ok? Entonces tengo muchos alambritos chiquititos envueltos en un endomicio y muchos de estos envueltos en un perimicio, ¿ok? Y muchos de estos envueltos en un epimicio que conforman el músculo como tal. Este podría ser un músculo largo que podría ser perfectamente un bíceps, ¿no es cierto? Claro, el bíceps tiene dos cabezas, pero este está cortado. ¿Ok? Podría ser perfectamente un bíceps por la forma alargada que tiene. Entonces, de esta manera vamos a entender de que se compone un músculo. Muchas células chiquititas, o muchos alambritos chiquititos, si ustedes quieren, envueltos en un plástico, que es un endomicio, endo, adentro. Y estas células, que son varias, que están unidas unas al lado de la otra, se envuelve en un perimicio y muchas de estas se envuelven en un epimicio, epi encima, epi, como epidermis, la piel de encima, epimicio, el envoltorio superior o el de más afuera, y ese conforma entonces el músculo. ¿Se entiende el ejercicio? Bien. Entonces, ¿cómo va a funcionar la contractura y la contracción muscular? Ahí tenemos, por ejemplo, suponiendo el mismo músculo que yo le decía, el bíceps, que están las pequeñas células que van formando eh, el músculo completo. Todas estas son una parte de todas estas, y todas estas son una parte de todas estas otras, y estas otras son todas una parte del músculo completo. Más o menos ese es el mono que yo quería ejemplificar con el alambre eléctrico. Una contracción muscular va a ser el proceso fisiológico que desarrollan los músculos cuando, depende de la tensión que tengan, se van a estirar o se van a cortar. Esto, esto. Se contrae un músculo, se alarga el antagonista. Se acorta el antagonista, se alarga el agonista. ¿Ok? Eso es una contracción, es indolora. A no ser que yo esté enfermo, que haya hecho mucho ejercicio y me duelan los músculos porque me duele moverme. Pero de manera normal, ¿no es cierto? De manera sana, una contracción muscular es esto. Una contracción muscular es esto. Es básicamente mover una articulación. Ahora, yo puedo hacer contracciones musculares, ¿no es cierto? Apretando mi músculo, endureciendo, estoy tratando de contraer la musculatura. Y este proceso está controlado por el SNC, Sistema Nervioso Central, y permite producir la fuerza que nos mueve, la fuerza motora para hacer algo, para levantar un vaso, para caminar, para saltar, qué sé yo. Y gracias a esta fuerza, los músculos superiores pueden desplazar el contenido de una cavidad que lo recubre, y también lo hacen los músculos lisos. La cavidad que lo recubre, ¿se acuerda? El epimicio, el perimicio, la cosita que está uno al lado del otro, por ahí va. Y podemos mover el organismo a través de movilizarnos o movilizar algunos objetos. Y esto lo hacen los músculos estriados. Tenemos dos tipos de músculos, ¿no es cierto? Músculos lisos, músculo estriado. ¿Hay otro tipo de músculo? El músculo cardíaco. También es un músculo liso que es involuntario. Perdón. Eh, Tenemos el músculo liso, que es el músculo involuntario, que uno no decide cuando se mueve, que lo tenemos en el estómago, por ejemplo, la peristalsis que se hace para que avancen los alimentos y los desechos en el sistema digestivo, y los músculos estriados, que son los músculos voluntarios, los que yo decido cuándo puedo o quiero mover. ¿Ok? Ese es el proceso de contracción muscular. ¿Ok? Y allí esas fibrillas chiquititas que se ven al final son las microfibras que tenemos, esas celulitas que hacen que sean muchos pequeños hilos, muchos pequeños que van formando hilos, que van formando un cordón, y ese cordón va formando el músculo. ¿Ok? Y así se produce
Estas se llaman sarcómeras. Cada una de estas fibrillas o de estos tramos de fibrillas se llaman sarcómeras. Entonces, cuando yo hago el movimiento de flectar mi brazo, estoy haciendo que estas sarcómeras se acorten. Y cuando estiro el brazo, estas sarcómeras se estiran. ¿Ok? ¿Y por qué pasa esto? Porque fisiológicamente hay una liberación básicamente de calcio y otros componentes que actúan sobre la neurona que le dice al músculo acórtate, o el cerebro le dice a la neurona acorta el músculo, y sin yo pensarlo en el procedimiento, solamente hago el movimiento. El músculo está asociado a una neurona, acorta el músculo o lo estira, acorta el sarcómero o la sarcómera para que todas las otras se vayan acortando y puedan hacer la contracción. ¿Se entiende hasta ahí? Quiero ser lo más didáctico posible en este proceso, chiquilla. Profe, Dígame. no le digo que sí, que se Ah, entiende. súper. ¿Ok? Esa es una contracción. Ahora, ¿qué es la contractura? La contractura es también una contracción del músculo, pero es continuada, es permanente y es involuntaria. Entonces, cuando yo tengo una contractura muscular, estas fibrillas, estas sarcómeras, quedan apretadas, quedan contraídas, y yo por más que quiera estirarme, están ahí y hace que me duela. Entonces, el elástico que yo quiero estirarlo no se estira bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Esa es la contractura, es continuada, es involuntaria y provoca entonces que el músculo esté permanentemente tenso. Ahora, ¿por qué termina por doler? Porque eh, yo necesito por movimientos naturales de mi cuerpo que esta sarcómera esté estirada, pero está contraída. Por lo tanto, como está asociado a una raíz nerviosa, también se va a informar al cerebro de que hay dolor. Luego, al estar contraído, hay una pobre circulación sanguínea en la zona. El músculo está apretado, por lo tanto, no se irriga correctamente de sangre. No hay una correcta liberación de desechos celulares, de las células musculares. Y por lo tanto pasa que se empieza a entumecer, se enfría y va a limitar el movimiento dependiendo de dónde tengamos la contractura. Profe, Dígame. esto puede pasar así como, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio y al otro día le duelen los músculos, una cosa así. No, ese dolor de músculo es por acumulación de ácido láctico. Ah, ¿Ok? La contractura es como, por ejemplo, cuando vas a levantar un peso y te pega un tirón en la espalda, el típico comercial este del viejo que va a levantar el sofá cuando bota el vaso de agua, no sé si lo han visto, y hace el esfuerzo y le pega el dolor en la espalda y queda con un lumbago. Eso es por el músculo se trabaja rápidamente en una posición que no es correcta, con el cuerpo frío, se levanta un peso, se produce una sobrecarga y que lo que hace el músculo se contrae y te queda la contractura y te queda el dolor. ¿Ok? Cuando tú has hecho ejercicio, muy por el contrario, tú estás trabajando la musculatura. Quedas adolorido, sí, pero es por la acumulación de ácido láctico. ¿Cómo la sacas? Caminando, haciendo ejercicio, drenando también. ¿Ok? ya, ahora entendí. Súper. Gracias. Entonces, Ahora, contractura muscular es cuando uno se levanta después de que le da como un aire cuando dicen que uno no puede mover el cuello. claro, me entró un aire, me entró para adentro un aire. A ver, yo por ejemplo, ahora chica, estoy contracturado porque tengo trapecio superior izquierdo contracturadito. ¿Por qué? Porque estoy durmiendo, creo que en una mala posición y también esta posición tengo que mejorar yo mi posición, mi ergonomía frente al escritorio. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora puse yo todo mi listado de cámaras a este lado, a mi izquierda, pero generalmente lo tenía al lado derecho. Entonces, mientras yo hacía la clase, estaba mirando hacia allá, miraba, y la tensión que se me produce acá empieza
a cortar ese músculo y obviamente se contractura. Entonces ahora estoy poniendo hacia el otro lado la secuencia de cámaras, ¿no es cierto?, de vuestras caritas para poder hacer el movimiento contrario, hacer una suerte de elongación del trapecio superior para evitar entonces mantener una posición viciosa que me haga caer en la contractura muscular. ¿Ok? Ahora, que te entra un aire, no hay ninguna posibilidad física para que el aire te entre al músculo. ¿Ok? Pero sí se puede entender como que el músculo está caliente y sales a una temperatura fría, el músculo también acusa el golpe. Entonces, ¿me entró el aire? No, no me entró el aire, se me produjo un cambio de temperatura y el músculo se contrajo por eso. Profe, Ujú. ¿y la contractura muscular se puede dar por las emociones, no solo por los movimientos? Sí, claro. Claro, porque tú cuando hay una emoción fuerte, tiendes a tensarte o a mantener una posición tensa y eso también va a producir o puede producir sin ningún problema una contractura muscular. Vale. Sí, sí, sin duda. ¿Ok? Entonces decíamos que la contractura muscular es muy común, no solamente entre deportistas, y como tú bien decías, Rocío, impide que uno haga algún gesto, un movimiento completo o con normalidad, ¿no es cierto? Y aparte de eso, Profe, dígame, yo cuando está acostado y le dicen que cuando se levante tiene que estirarse. es ideal. Es ideal cuando uno despierta en la mañana, antes de levantarse, y pegarse una estirada grande, así como rica estirada, porque sí, tú le estás diciendo a tu cuerpo, oye, despertamos, estiro los músculos, porque muchas veces en la noche estás hecha una bolita, ¿no es cierto? Y estás de esta manera. Y cuando te levantas, haces la contracción. ¿Por qué? Porque el músculo ya se acostumbró a estar en determinada posición. Y tú te levantas sin avisarle a tu cuerpo y podrías perfectamente producir una contractura. Por eso sí, se recomienda idealmente pegarse una estirada. Ahora sí, claro, yo no me puedo pegar la estirada en la cama porque voy a despertar a mi señora, porque yo soy alaraco para estirarme, ¿no es cierto? Ocupo toda la cama, capaz que la bote. Pero sin embargo, sí, se recomienda o es recomendable hacer una buena estirada antes de levantarse, ¿m? Para evitar contracturas. Gracias. Ok, entonces ya sabemos que es una contractura y luego tenemos que identificar una contractura cuando aprendamos a leer con nuestros dedos. ¿Cómo voy a encontrar yo una contractura? Cuando yo toque, voy a saber. Primero tengo que saber de anatomía para saber cuál es la forma del músculo, cuál es la fibra muscular y hacia dónde va el músculo. Por lo tanto, yo voy a seguir. A ver, yo sé que aquí tengo un músculo que se llama brachioradial, que es ese que está allí, que se mueve ahí arriba. ¿Ok? Entonces,